que a veces me desmotivo porque yo digo, ay, no, ¿será verdad? ¿Será que dedicarle tiempo a esto? Porque no te miento, o sea, también ha sido retador. Como a veces he tenido como que soltar y decir, bueno, si este año saqué 2 colecciones de Sana, eso es lo que se pudo. Hace muchos años también, cuando estaba empezando, como que de repente llegaba un paciente que ese sentimiento que uno dice, ay Dios, yo creo que, o sea, no estoy segura que vayamos a hacer clic, ¿verdad? Ni tal vez yo, ni él, no sé. Siendo un negocio pequeñito y, ¿verdad? Algo que también necesito que me deje. Si yo hago una inversión y se me queda la mitad de la mercadería, o sea, más bien tengo pérdidas, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde uno tiene que también, no sé, como preguntarse, bueno, sí, a qué porcentaje de mi tiempo quiero invertirle a cada cosa, ¿verdad? Total. Y como organizarse un poco, que no es fácil, no ha sido fácil para mí. Este es un podcast de Fepso Producciones. Descubramos juntos el cómo construir y hacer crecer un negocio de la mano de otros emprendedores que ya pasaron sus propios desafíos. Esto es Sin Tropiezos Podcast. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Tropiezos Podcast. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Natalia Duarte, la fundadora de NDH Center y de Sana Active. Nati, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y sacar el rato para venir. Muchísimas gracias, Mari. ¿Cómo te gusta que te digan, Mari o Majo? Mari. Mari, ok. Todo el mundo me dice Majo, sí, porque mi por cuenta es Instagram, MJO Legal y todo el mundo lee Majo. Entonces sí, y no, y a mí nunca me ha gustado que me digan Majo. Y todo el mundo, pero ya también estoy como bueno, qué dicha que te pregunté. Okay. Sí. Pero muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias de verdad a vos por sacar el ratito y venir. Bueno, Nati, me gustaría demasiado que nos contés un poquito sobre quién es Nati, cómo ha sido tu historia y qué te inspiró también a estudiar nutrición. Bueno, vamos a ver qué les puedo ir contando. Yo creo que sí, no considero, tal vez, no sé si a todo el mundo le pasa, pero que no es una historia así como wow, ¿verdad? O nada así como demasiado diferente, pero empecemos por qué me inspiró a estudiar nutrición. Varias veces me han hecho esta pregunta y yo creo que siempre me imaginé en una carrera de salud, en contacto con la gente. No me imagino como en una carrera de números o de todo el día con una computadora, solo la computadora y yo, sino que mi motivación todos los días para ir a trabajar es ese contacto con la gente, conocer gente nueva y poder ayudar. La verdad es que sí. Me gustaba mucho la medicina. Mi mamá quería que yo estudiara odontología, pero así como sugerencia, ¿verdad? Y nada, yo creo que estaba en casi senior year, porque hice senior year y todavía no tenía claro qué quería estudiar. Tampoco fue como que siempre supe, sino nada más sabía que era salud. Y cuando hice las ferias vocacionales y descubrí nutrición, yo dije, esto es, o sea, es una carrera en la que yo puedo ayudar a la gente, en la que yo puedo aprender, porque a mí, o sea, la verdad es que me llamaba demasiado la atención a mí aprender, o sea, quiero aprender de nutrición, de cómo alimentarse bien para estar saludable, para favorecer un montón de cosas, porque te cuento que yo fui una picky eater, o sea, era súper delicada con la comida toda mi infancia y adolescencia. ¿Pero por qué? ¿Porque no comías ciertas cosas? ¿Porque no te gustaban o cómo? Sí, no comía un montón de cosas, no sé, simplemente porque no me gustaban. Era como, en mi casa había, no sé, una lasaña con salsa de tomate y tal, y a mí me hacían la carne molida y el arroz. Al arroz con pollo le sacaba todo lo que no fuera arroz o pollo, digamos. Con los olores, Ajá, sí. todos los olores. Yo también full. Entonces era así, ¿verdad? Y comía solamente 3 frutas. Me encantaba la sandía, las uvas y la manzana roja y ya. No, todas las demás frutas, o sea, un banano me daba arcadas, la piña jamás. Hasta la fecha no como papaya, no la puedo ni oler. Pero de todas las demás frutas o la mayoría las logré incorporar. Pero fue a través de el conocimiento, o sea, de comenzar a estudiar y tener un propósito de por qué meter más alimentos, comer más cosas. Entonces, creo que fue
muy bonito por eso, porque fue de verdad, era como algo, una inspiración para mí y que después, ¿verdad? Pude compartir también. Qué vacilón que dijeras eso, o sea, no te puedes imaginar lo picky que era yo ¿En hasta que serio? casi que me casé y empecé a cocinar, Ah, pero yo era literal, no me comía ninguna fruta de nada, solo me gustaba como el banano más bien, al ok, revés, ok. y nada, o sea, o una manzana, pero como que me la comía una vez cada 5 años porque sentía que tal vez no, lo que siempre me metían miedo mis papás, obviamente, de se va a morir de Ajá, ajá, desnutrición. sí, claro. A mí de verdad, chiquitita me inyectaban y todo, vitaminas y todo, por mis papás como hicieron todo para que yo comiera y yo no comía. Hasta que me hice grande y empecé como a tocar las cosas y a cocinar y ya me empecé a quitar las ideas porque eran Ajá. puras mañas de uno. Ay, sí, Pero qué vacilón que exacto. dijeras eso, no me lo hubiera imaginado de vos. Increíble. El otro día estaba hablando con quién fue, con mi entrenador, de hecho, algo, no sé qué fue cómo terminamos hablando de eso, pero le estaba contando que yo de toda mi adolescencia nunca comí ensalada. O sea, Ya, yo como que tampoco, era, qué porque estaba vacilón. hablando de una ensalada que voy a hacer con Zula, una cafetería. Y entonces yo le contaba que yo nunca comí ensalada porque en mi casa había solo una ensalada y era lechuga, tomate, pepino y chile dulce. Ajá, Y a mí nunca me ha gustado el tomate, como las semillas, lo ajá, baboso, creo ajá, que, ¿verdad? ajá, Son temas ajá, de texturas. sí. Y entonces, no, siempre era como ensalada, no, gracias, Qué ¿verdad? vacilón, no me lo hubiera imaginado de vos jamás. Yo Imagínate. igual, pero o sea, jamás, jamás. Y entonces cuando yo dije, y eso me llama la atención porque cuando dijiste, ok, yo voy a cocinar o voy a Ajá, involucrarme, cuando yo entré a la U y comencé a decir, ok, no, yo me voy a hacer una ensalada. Si yo, ajá, o sea, si yo me hiciera una ensalada que a mí me guste, ajá, ¿cómo la haría? ajá, ¿Verdad? Y entonces comencé a experimentar y me di cuenta que me encantaban con alguna fruta, ajá, ajá. ponerle manzana o fresas o tal, alguna semilla, ¿verdad? La zanahoria me encanta, el pepino me encanta, la lechuga, todo bien, ¿verdad? Entonces comencé a experimentar y ahí comencé a comer ensaladas. Qué Mm, vacilón, de verdad, jamás, jamás me esperaba esa respuesta, la verdad. Me imagino que Y no. me siento muy identificada, la verdad. Pero por Wow. dicha sí, las dos ya comemos todo. Pero Sí. qué bonito también como que vos lo viste como de una forma también como para cuidarte vos, no solo a las demás personas, como algo interesante como, ¿verdad? Como de Ujú, ver la nutrición ujú. hacia adentro para vos misma y también Sí, algo que podías aportar a los demás. Qué bonito también que hayas decidido eso. Contame un gracias. poquito cuando saliste de la U. ¿Qué hiciste? ¿Cómo conseguiste tus primeros Ujú. pacientes o empezaste a trabajar en Ah, algún consultorio? ¿Cómo fue esa ok, parte? te cuento. Ya cuando yo estudié, ya estaba por terminar, o sea, tuve muy claro que me encantaba la nutrición deportiva. Si era como una rama, ¿verdad? Que tenía que decidir, yo decía, es la nutrición deportiva, porque además siempre me ha encantado hacer ejercicio o deporte o moverme, lo que sea. En el cole jugábamos fútbol, jugaba en el Ajá. campeonato foot y me encantaba educación física, era como de mis clases favoritas, podría decir. Entonces, yo unir como esas dos cosas siempre me encantó. Em, y cuando yo salí de la U, no sé cómo pasó y ahí es donde yo te digo que yo creo que he sido muy bendecida con oportunidades súper lindas y buenas que yo, como soy creyente, creo que Dios me las ha dado porque se las he pedido también, ¿verdad? Como le he pedido, yo quiero trabajar en nutrición deportiva, no sé cómo lo vas a hacer, pero Ajá. ayúdame, ¿verdad? Y puedes creer que un día me llamaron para hacer una entrevista en el Deportivo Saprissa y yo tenía como 3 meses de graduada. Wow. Y ¿Y no habías trabajado entonces hace sí, bueno, algunos pacientes? había, había como hablado con un muchacho que tenía un consultorio médico en Trejos Montalegre, me acuerdo, y él me dio como un espacio y me dijo, sí, Nate, aquí, o sea, cuando tengas paciente venís y te cobro una comisión y tal. Y creo que estaba como ahí en esas, pero Ajá, nunca, ¿verdad? Fluyó demasiado y en eso me salió esto. ajá. Y, o sea, yo toda nerviosa, pero toda emocionada también, fui, hice la entrevista y me dieron el trabajo. Y Wow. recién graduada fui la nutricionista del Deportivo Saprissa y de todas las divisiones, del alto rendimiento, de la segunda división, de la división mayor, y fue una experiencia chivísima de la que aprendí mucho. Me dieron esa oportunidad y creo que también para mí fue mucho aprendizaje, ¿verdad? Hoy día, por supuesto, sería otra historia, pero bueno, fue una oportunidad demasiado linda que además me abrió camino en esa rama en donde yo Ajá. quería, ¿verdad? Irme desenvolviendo. Entonces,
Así empezó mi historia y empecé con ellos un medio tiempo. Entonces en el otro tiempo yo también fui haciendo como mis pacientes hacía a domicilios, que hoy día no entiendo, ¿verdad? Como, wow, era súper retador porque es más hasta peligroso a veces porque vos no sabes a dónde vas, ¿verdad? De repente es como un paciente, ¿verdad? En tal lado y entonces sí era retador, pero sí lo hice y normalmente súper bien todo, ¿verdad? Y ahí fui haciendo mi clientela. Y eventualmente, bueno, no sé si te dejo hablar, pero eventualmente Saprissa decidió quitar como el puesto fijo de nutrición, que no me lo esperaba porque teníamos como 1000 proyectos y todo, y fue mi único trabajo en realidad como con jefes y tal, y mi único, digamos que despido, pero sí fue duro porque no me lo esperaba y yo dije como, wow, bueno. ¿Y cuánto tiempo tenías ahí de trabajar Como ahí? un año y pico. Bastante, O sea, sí trabajé como un año y pico. Fue súper lindo. Además, fueron muy buenas épocas de Saprissa. Ganamos como, mientras yo ¿Y vos estuve, eras ganamos sapricista? campeonato. Sí. Y además Qué bueno. sí, yo soy Qué dicha. sapricista. Sí, sí. Vieras que yo no soy demasiado fiebre del fútbol, Sí, la verdad, yo tampoco, pero honestamente. también soy sapricista. Porque mi casa no, o sea, mi papá no es fiebre del fútbol, mi papá es fiebre de las motos, de los deportes, del tenis, a papi le encanta el tenis, entonces a mí me gustan más esos deportes. Pero obviamente estando ahí, o sea, haciendo la nutricionista del equipo era súper, o sea, chivísima, motivante y todo. Pero sí, eventualmente ellos decidieron como quitarlo y hacerlo como solo por servicios, entonces ahí fue donde nació mi consultorio. Y sí, no sé, o sea, es una historia bonita porque es eso, de muchas, de situaciones donde uno cree que, oh Dios, ¿qué voy a hacer, verdad? Como, qué torta, porque era ¿verdad? Mi salario fijo, tal. Ahora me voy a dedicar a este proyecto y ahí empecé, si no, ahí probablemente, ¿verdad? Estaría bajo otro nombre, ¿verdad? Y no hubiera crecido de todo lo que hoy día, ¿verdad? Pude crecer. O sea, ese fue el único trabajo y después ya ahí ya fundaste NDH Center. Sí. Después de ahí, pero entonces, bueno, te cuento, porque así no, tampoco fue tan fácil. Después de ahí, que no sé, vamos a ver, yo creo que no sé si todavía estaba en Saprissa cuando intenté abrir mi primer consultorio, que busqué un lugar por el Hospital de Heredia. Y entonces el lugar estaba bonito, era como una clínica nueva y tal, pero vieras que no tenía un parqueo muy cerca, era como, ¿verdad? Entonces, y no pegó porque al final los pacientes que a veces los pacientes que yo atendía como en el otro medio tiempo, a veces atendía en mi casa. Inclusive prefería a veces decir como atiendo en mi casa. Y entonces los pacientes cuando iban ahí vean que no habían parqueado, me decían, no, mejor me atendés en tu casa. Entonces yo al final pagando ese consultorio, ¿verdad? Por primera vez y no funcionó. Ya después cuando salí de Saprissa, tuve que buscar como un punto, porque yo vivía en Heredia, mis papás son de Heredia. Entonces yo dije, no, yo no puedo poner un consultorio en Heredia porque yo ahora tengo pacientes que también me van a buscar, que son del este, y entonces necesito buscar como un punto medio. Y busqué muchísimo, a mí se me metió que debía ser como alrededor de la Sabana. Pero es un punto donde no hay muchos consultorios, oficinas libres, de verdad está muy lleno y no es tan fácil y también, ¿verdad? Mi presupuesto y todo, entonces yo decía, bueno, no sé qué hacer y al final otra vez una de esas ayuditas de Dios que resulta que mi tío tenía un hotel por ahí en Sabana y él me dijo, claro, yo te alquilo una oficina, ¿verdad? En el hotel, que era como súper céntrico, con seguridad, con parqueo, con todo. Y yo empecé ahí porque él me alquilaba a precio de tío, literal, o sea, era como pague la luz, o sea, una cosa, ¿verdad? Y de ahí también a él le debo demasiado, a él y a mi tía, porque siempre me han apoyado, o sea, han sido como mis segundos papás también, y como que, de ahí no sé, se dio, y ellos me dieron ese espacio como por 7, 8 años, una cosa así. Un montón. Y ahí yo crecí, y ahí yo hice, ¿verdad? Mis pacientes, mi clientela, ¿verdad? Me di a conocer, y de verdad fue o sea, una ayuda y una plataforma enorme para crecer. Y ya después,
eventualmente, o sea, no salí de ahí porque quise, sino porque eventualmente ellos necesitaban el espacio, entonces yo dije, perfecto, excelente, o sea, se cumplió mi tiempo, ¿verdad? Como, y ya comencé a buscar un espacio nuevo, pero entonces, me hubiera gustado que fuera en Sabana, según yo, ¿verdad? Pero también no encontré el lugar que quería y al final terminé en donde estoy hoy, que estoy súper contenta, que es en Momentum Escazú, el Centro Médico Momentum Escazú. Pero bueno, detrás de eso también había un cambio súper importante porque era pasar de pagar, ¿verdad? Un precio muy preferencial, diferente, sí, a pagar un consultorio súper más costoso. Y era el miedo como de, ¿verdad? En teoría los números sí dan, entonces bueno, démosle, ¿verdad? Tampoco fue así como que me arriesgué a hacer algo que pensé que no iba a poder afrontar porque no soy ese tipo de persona, de verdad, pero sí, entonces, pero sí me daba sustillo como pasarme y ¿será que los clientes me van a seguir? ¿Será que...? Y gracias a Dios así ha sido, más bien, y también han habido muchos pacientes nuevos de ese lado, en Escazú, Santana, además. Entonces, sí, pues por ahí va, no sé, ¿qué más Nati, te ¿y cuento? cómo te diste a conocer? O sea, ¿fue con redes sociales o cómo hiciste como para ir captando Sí. como más pacientes y así? Uy, sí, Mari, yo no sé, siempre, la verdad es que sí, creo que he tenido como un poquillo de facilidad para las redes sociales, como que no me da pena, ¿verdad? Hacer un video y hablar y esto y el otro. Y creo que eso también se lo debo a mi madrina, que desde muy chiquitilla, ella era publicista. Bueno, es publicista, entonces creativa y siempre me llevaba a hacer comerciales. Entonces ahí se me quitó como el miedo de hablar en cámara, ¿verdad? En cámaras o de hacer. Y hice varios comerciales, ya tengo ratillo de no hacer. Pero entonces empecé con las redes y como de una manera súper ingenua, porque no, o sea, jamás me imaginé que se iba a convertir, ¿verdad?, en una red social grande como la que tengo hoy. O sea, yo digo, yo me convertí en influencer, no sé cómo, ¿verdad? Pero muy orgánico y además creo que también en ese momento era mucho más fácil crecer que ahora. ¿Hace cuánto fue que Y abriste eso tus fue hace redes? como 15, no, ¿qué será? 2015, ¿sí? Como 10 años. Como 8, Como, sí. No, sí, no, 9, 9, sí, sí. como 9 años. Wow, sí, un Sí, montón. hace como 9 años empecé. Sí, con las redes de NH Center. Ujú. Qué vacilón. Y en ese momento sí, que tuviste la visión como de empezar a explorar por ahí, porque, ¿verdad? Antes tal vez era como mucho del boca a boca, Sí, pero redes sociales abren muchísimo más las puertas para que sí. lleguen clientes y que más personas te puedan conocer. Sí, 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 y realmente, o sea, yo creo que en aquellos años, qué increíble esa frase, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí ahí, de fijo era mucho más de boca en boca, y eran, o sea, pacientes que recomendaban pacientes, ¿verdad? Ujú. Pero hoy día lo increíble es que yo diría que el 95% de los pacientes que llegan a mi consulta es por redes Sí, sociales. en mi caso igual. Ajá, Full redes full sociales. redes O sea, sociales. también los mismos clientes que recomiendan, que uno Claro. agradece un montón, pero full, la mayoría de personas llegan como por Sí, yo redes siempre sociales. pregunto cuando tengo un paciente nuevo, como, ¿cómo Sí, diste con mi contacto, sí. tal? Y entonces, a veces, a menudo me dicen como, bueno, es que te vi en redes sociales y también un amigo me Ajá, recomendó, ¿verdad? O así, ajá, entonces como sí. ya esa doble señal, entonces de Ajá, repente, pero sí, es increíble cómo, ¿verdad? Hoy día sí, la gente ya confía sí, hasta para un profesional en salud, porque es sí, que, sí, ¿verdad? Es un poquillo delicado, pero bueno, ya ahí te das a conocer, la gente más bien tiene hasta mucho más certeza de sí. si tal vez pueda hacer algo, ¿verdad? Un abordaje que le vaya a gustar, porque antes simplemente era, Sí. anda donde esta, que yo creo que Uno te no va a sabe ni gustar, cómo se ve, y no, ni ajá, no tengo nada. idea Sí, de nada, sí. pero hoy Ahora día uno yo creo que no va a ningún lugar así, a ciegas. sí. Uno siempre busca a la persona y eso es vacilón porque también conectan con vos como persona, o sea, Ujú, como lo que vos mostrás en redes de cómo sos y a ujú, los que les gusta tu forma de ser van a querer ir y ser tus pacientes y los que tal vez no, pues entonces no, pero siento que es un muy buen filtro para uno como claro. profesional, Claro, porque uno es como, sí, qué felicidad que vengan los clientes que sí que conectan sí conmigo. quiero. Ujú. Claro, totalmente. Eso es maravilloso para uno, la verdad, porque es más, todavía, sí, ahora que lo decís, me acuerdo como en hace muchos años también, cuando estaba empezando, como que de repente llegaba un paciente que ese sentimiento que uno dice, ay Dios, yo creo que, o sea, no estoy segura que vayamos a hacer clic, ¿verdad? Ajá, Ni ajá, tal vez yo, ni él, no sé. ajá, Hoy día, la verdad es que eso es rarísimo que me ajá, pase. O sea, ajá. hoy día
o sea, vienen también como ya como con un enfoque, ¿verdad? Que tiene mucho Alineado a sentido, vos. alineado a Ajá. a lo que uno también quiere trabajar. Entonces, más bien es lindísimo, sí. Ujú. Qué bonito. Nati, ¿y en qué momento fue que surgió esta nueva faceta de tener tu marca de ropa deportiva? Ok, ¿De dónde salió esa inspiración? Obviamente sé que está muy relacionado, obviamente, a la salud y a cuidarse, pero es algo que no era como lo que vos estudiaste y así, entonces es como una cierto. faceta diferente. Ok. ¿Cómo lo...? Sí, aquí lo estoy pensando y creo que inclusive sería importante decir que mis papás son comerciantes y que, ¿verdad? Y que mi mamá también por muchos años ha vendido ropa. Y, Ah, y entonces creo que eso también de repente me impulsó. ujú, Pero resulta que también creo que o sea, que fue una puerta que se me abrió, que no necesariamente yo la busqué como, ¿verdad? Como específicamente, sino que yo trabajé con una marca que me patrocinaba y porque resulta que también, como siempre me ha gustado el ejercicio y he comunicado el ejercicio en redes sociales, como que ujú, es algo que me resulta muy natural. ujú. Y que se En la alinea mucho mañana como con estoy con haciendo tu perfil ejercicio, y ¿verdad? todo, sí, Tal, sí, compartir un poco de eso, que el objetivo yo creo que es motivación, pero sí. también creo que me he dado cuenta que en realidad una de las mayores razones por las cuales lo hago es porque me motiva a mí. Em, y, y entonces de ahí salió una marca que quiso patrocinarme Ujú. con ropa deportiva. Y entonces yo estuve varios años con esa ropa, con esa marca, súper contenta, súper buena calidad, que se producía en Colombia, tal. Y lo que sucedió es que eran dos socias y al final esas dos socias se separaron. La socia con la que yo conocía más no quedó con la marca, entonces ella dijo como, bueno, voy a tener que empezar de cero. Y cuando ella dijo empezar de cero, yo le dije, ok, pero yo no quiero ser una Ujú. embajadora a través de otra marca, sino que yo quiero que me ayudes a crear mi marca. Entonces, también fue como muy, ¿verdad? Como conveniente porque también no, o sea, no, digo, no me tocó a mí irme para Colombia a buscar Entonces quién ella me es socia produce y tuya. tal. No es socia mía, al final ella es la que se entiende como con mi maquila, con, ¿verdad? Como ella es una intermediaria porque al final Okay. yo no podría hacerlo todo Ajá, yo, ajá, ¿verdad? ajá, Necesito a alguien que me ayude como ujú. a poder comunicarse con ellos y en todo caso si hay que ir, yo no siempre puedo ir, ¿verdad? Y todo eso. Sí. Entonces, em, de esa manera es que lo he logrado. Sí, Ujú, porque es ujú. toda una logística diferente en temas de Claro. calidad, de telas, de qué funciona, qué no funciona, Y contactos, proveedores, todo. exacto, y es que además ya yo tenía, o sea, ya yo tenía el conocimiento de la calidad de la Ajá, ropa, ya yo la sí. conocía de años, entonces era como, Era con la misma que era estaba haciendo con la la otra. misma, Ujú. sí, o sea, con la Mismos misma calidad proveedores. de Ujú, proveedores y telas y costuras y tal, pero ahora sí que, ¿verdad? ¿Cómo ujú. lo voy a hacer yo? Con mis diseños, con, ¿verdad? Con lo que yo quiero. Ujú. Qué bonito. Nati, ¿y qué sentís que ha sido como lo más retador, tanto de tener tu consultorio como de tener esta marca de ropa deportiva sana? ¿Qué sentís que ha sido lo más retador en cada una de ellas? Ok. Em, Pues o sea, del consultorio y de mi carrera como nutricionista, que en realidad es yo digo, de lo que vivo, porque Ujú, siempre es mi trabajo principal y es ¿verdad? A lo que le dedico más tiempo y mi prioridad. Em, no sé, yo creo que ha sido un viaje como progresivo, o sea, que el reto ha sido como ser constante, ujú, trabajar constante y que las cosas se han ido dando bien, o sea, de repente no es como que he sentido que voy con, ¿verdad? O sea, ujú, luchando demasiado, sino que más bien ha sido como muy bonito porque gracias a Dios año con año, o sea, ha ido como prosperando, mejorando, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de ponerle como esfuerzo ujú. y amor ¿verdad? Y tener mucha vocación en lo que uno hace. Entonces yo creo que no diría que ha sido como súper difícil o retador, sino que simplemente
ha tomado tiempo. Ajá. Como tener la paciencia de esperar. O sea, como de irlo, sí, te entiendo, como de ir creciendo poco a poco. Sí. Y ser constante siempre. Sí, pero también, como te digo, tampoco es que yo me he sentido ahí esperando como, no, yo siento que más bien se me ha pasado rápido, o sea, como que ahí ha ido y ha ido mejor, ¿verdad? Pero... ¿Y con Sana? Y con Sana, sí han sido muchos los retos porque, como decís, es algo muy diferente y muy nuevo y he tenido que aprender demasiado. Sí, que vas a los mercaditos y todo, Sí, que era algo como diferente. Lindo, exacto. Yo creo que con Sana el mayor reto que he tenido y que sigo teniendo es el tema de las tallas y de cómo tratar de llegar a la mayoría de personas, pero es muy difícil, de verdad que mi corazón está poder ser una marca algún día que tenga todas las tallas para todos los cuerpos, pero es muy difícil porque siendo un negocio pequeñito y, ¿verdad? Algo que también necesito que me deje. Si yo hago una inversión y se me queda la mitad de la mercadería, o sea, más bien tengo pérdidas, ¿verdad? Entonces, necesito que encontrar eso, como cuáles prendas realmente se van a vender. He tenido como que aprender que no es solo lo que a mí me gusta, o sea, tiene que gustarme, eso sí, ¿verdad? No voy a hacer nada que no me guste, pero no es solo lo que a mí me gusta, es como qué le gusta a la mayoría de la gente, o sea, qué se pone la mayoría de la gente. ¿Verdad? Que ¿Y cómo has aprendido eso? Solo prueba y error, ¿verdad? Solo prueba y error, que hemos tenido algunas prendas bestsellers, otras que tal vez no se han movido tanto, y porque son, por dicha, como pedidos pequeñitos o colecciones pequeñitas, entonces no se me ha quedado, ¿verdad? Como mucho, ahí se va vendiendo, pero hay algunas prendas que se venden súper rápido y otras que cuesta más, entonces uno va aprendiendo, o sea, como de eso. Y el tema de las tallas, sigo todavía como luchando un poco en eso, porque el tallaje de Colombia es más pequeño, entonces a veces la gente me decía como, Nati, es que tu L es muy pequeña, o sea, ¿verdad? Yo no siento que hay una L y yo soy L en todas las otras marcas y esa me queda pequeña, entonces en eso estoy trabajando ahorita, ya mandamos a hacer y ahora más bien siento que quedó un poquito más grande, pero bueno, ahí va, entonces no sé, ahí estoy como en esas pruebitas, pero no sé, sabes que a veces me desmotivo porque yo digo, ay, no, será, ¿verdad? ¿Será que dedicarle tiempo a esto? Porque no te miento, o sea, también ha sido retador como dedicarle el tiempo y de repente me ha frustrado, que lo he hablado como con amigas a veces, que yo digo, uy, es que pobrecita Sana, porque si yo le dedicara como full tiempo, ¿verdad? Qué bonito, o sea, qué proyecto más bonito y cómo hubiera avanzado más, ¿verdad? Pero no tengo todo el tiempo que quisiera para Sana, porque yo tengo mi consultorio, porque tengo además mis otros proyectos de nutrición, mi plataforma en línea, que también es algo en lo que me he metido como de educación, de dar programas de educación en línea. Tengo los planificadores y también tengo vida y, ¿verdad? Y esposo y familia y tal. Entonces, a veces he tenido como que soltar y decir, bueno, si este año saqué 2 colecciones de Sana, eso es lo que se pudo, no importa, pero con amor y bien hechito y listo. Si hubiera querido sacar 3 o 4, bueno, pero, ¿verdad? No, o sea, no pude. Entonces, ahí lo llevo. Y yo creo que uno de mis mayores retos también es como delegar. Me cuesta mucho delegar, entonces pasa que siento que nadie lo va a hacer como yo, pero sí, eso es mentira. Sí. Pero eso es mentira, siempre va a haber alguien bueno, pero no es fácil encontrarlo, sí. Sí. Y Nati, ¿cuándo lanzaste como esto de la plataforma educativa y cómo fue como ese momento? ¿No fue desde el inicio? ¿Al principio era solo como consulta o cómo fue como esa parte? Sí, eso es súper reciente también y es que en serio, Mari, vieras que, o sea, sí, yo creo, así honestamente, creo que los últimos 2 años que ha estado Sana, que me metí con esto de la plataforma en línea, que los planificadores de menú también han tenido como un auge cada vez más grande, un montón, se mueve un montón. Sí. Entonces, te digo que sinceramente también han sido años más estresantes para mí y que he perdido un poquito de, sí, como de ese balance o paz a veces que tenía antes, que era solamente la consulta y los pacientes y ya. Y te digo que, o sea, yo creo que ha valido la pena y que ha sido cuestión como de aprender a manejarlo, pero por supuesto que entre más uno tiene en la mente y más tiene que hacer, eso más genera estrés también y demanda.
Pero y la bueno, creación de contenido también sumale. exacto, Sí. es que es la creación. Y sí, y de hecho me ha Sí. costado mucho la creación de contenidos. Yo creo que me he quedado un poquito atrás, o sea, de a veces. Y también por paz mental, también digo, si no publiqué por Sí. 3 días, no publiqué. O sea, o si pude Sí. nada más hacer esto y todo lo que quisiera hacer, todos los reels que me gustaría hacer, todas las recetas que me gustaría hacer, todo. No, o sea, no he tenido tanto tiempo Sí. para hacer todo, pero bueno. Y ahí es donde uno tiene que también, no sé, como preguntarse, bueno, sí, a qué porcentaje de mi tiempo quiero invertirle a cada cosa, ¿verdad? Y Total. como organizarse un poco, que no es fácil, no ha sido fácil para mí. ¿Y Pero, cómo haces? O sea, ujú. ¿qué hábitos o qué cosas haces cuando te sentís que estás como súper sobrepasada de cosas? Ay, bueno, justamente yo creo que hoy estoy aquí porque esta semana es una semana NDH, le llamo yo, ¿verdad? Como Ah, que en mi agenda yo he ido identificando que necesito cada cierto tiempo, cada más o menos 2 meses, sacar una semana. ¿Para qué? No sé, para hacer mis ajá, cosas, o sea, para estudiar si tenía un curso pendiente. ¿Por qué? Porque si tenía un curso pendiente que quería terminar de ver, estudiar, unos artículos que quería ver, estudiar, y no lo pude hacer, entonces eso me va pesando. Y ujú, si quería, eh, ir a ver a mi abuelita y tal, y ir a ver a mi mamá y hacer un paseo, y no lo he hecho, eso me va ujú, pesando. Y si tenía en mente hacer, ahorita quiero hacer como unos bolsitos para Sana y no sé qué, y ujú, no lo he hecho, entonces eso me va pesando. Entonces, sí, necesito como ese frenar mi consulta, mi realidad, que es, ¿verdad?, ujú. lo que más me consume, y decir, ok, tengo tiempo para hacer estas otras cosas que quiero hacer. Y que te gustan. Y que igual me gustan y me apasionan. Ajá, Y al rato yo pienso, ¿verdad? sí. Cuando fue ayer o anteayer andaba como conociendo una maquila para hacer unos bolsitos y tal. Y yo decía, yo ni sé cuánto me va a dejar esto y si va a ser rentable o Sí. no, qué, pero me emociona. O sea, me Ajá. parece bonito y de ahí han salido, o sea, no sé, de esa emoción y de todo han salido la mayoría de mis proyectos. Entonces, he descubierto eso, que necesito como una semana de escape cada Ajá. cierto tiempo. ¿Y Y hace para cuánto lo ya volver empezaste a a... implementar? Eso ya lo hago hace como 2 años, Qué buen sí, consejo. Yo lo voy sí, a hace rato. considerar. Está súper Y que bien, yo sí. también sé que es un privilegio, Ujú, porque no todo el mundo sí, puede. Y porque sí, obviamente también para mí inclusive representa un sacrificio. O sea, sí, si yo dejo de dar consulta una semana, pues, ¿verdad? Y no sí. estoy ganando esa semana. Em, Pero también pero, te sirve para ir creciendo los otros proyectos. exacto, exacto. Porque si te llenas de consulta, también no vas a poder invertirle tiempo Eso, o la ajá. energía que querés, porque no es lo mismo también. Y a mí me pasa igual, como que hay momentos donde uno se siente súper saturado y uno igual necesita sacar algo en específico, pero no tenés la misma energía cuando lo haces en la noche ahí, uno ahí, como No, porque lo tengo que hacer. O sea, claro, no es lo mismo que cuando jamás. lo haces como todo inspirada y que tal vez tuviste como tu mañana bonita y la mente la tenés diferente. 100% identificada con eso, exacto. Y esta semana fue como, ay Dios, o sea, no la pude, se me fue volando, no pude hacer, de la lista que tenían, que era como 20 cosas, pude hacer como 4, porque al final, la semana pasada también decidí ir a un congreso que no tenía planeado, y entonces tuve que pasar algunos pacientes para el lunes, cuando ya Ajá. tenía la cerrada. Y después el martes, bueno, sí pude sacar un tiempito para ir a hacer este proyecto de una ensalada con la cafetería de una amiga, que es riquísima, Zulá, no sé si la ves Ujú. en Heredia. Y después se fue la muchacha por maternidad que nos ayuda con la limpieza, entonces pasé todo el Ah, otro día lavando. no. El jueves tuve que capacitar a la otra muchacha. Entonces, bueno, pasan mil Sí, cosas, pero sí, por dicha estaba yo ahí para sí, poder hacer eso, porque sí, si no, no sé qué hubiera pasado. sí. Y entonces, pero bueno, retomando lo de la plataforma en línea, que también ha Ujú, sido un proyecto súper lindo y que todavía necesito hacer crecer más, para el cual también necesito tiempito, ¿verdad? ujú, Y dedicarle. Pero ha sido un proyecto súper lindo porque yo quería llegar como a más personas que solo mis pacientes. ujú, Incluso a mis mismos pacientes poderles dar más educación nutricional, que es todo un reto, ujú, Mari, porque aunque yo trato de tener bastante tiempo con mis pacientes, ujú. cuando veo un paciente nuevo le doy hora y media y Un cuando montón. es bastante y a veces se nos hace Cortito. cortísimo y cuando veo pacientes de seguimiento normalmente es 1 hora lo que tengo para cada uno, entonces es extenso, pero aún así no nos da chance como de ver
todo lo que yo quisiera como darles como complemento. O sea, si yo tuve un paciente, por ejemplo, 1 año, pero ese paciente yo les recomiendo que, o sea, si quieren el seguimiento como cada 6 semanas, cada mes y medio, tal vez vi un paciente, entonces, no sé, 6, 7 veces, ¿verdad? En el año. Pero de esas 6, 7 veces, yo no le pude dar 6, 7 clases de 1 hora de, ¿verdad? De información, de todo lo que quisiera darle, de hablarle. Lo que le podría funcionarle sí, también. Sí, exacto. Entonces, por eso diseñé estos programas. Uno de ellos se llama Coaching Nutricional 101, que es un programa como para aprender de nutrición, como yo diría como las bases, pero tampoco es tan básico. Es como aprender de nutrición en sí, los grupos de alimentos, pero cuáles alimentos son los que más sacian, qué tipo de carbohidratos hay, cómo te beneficia. En la parte del ejercicio, antes, durante, después del ejercicio, ¿verdad? ¿Qué pasa con la alimentación? Si tu meta es perder grasa, ¿qué hay alrededor de la pérdida de grasa? ¿Qué es cierto, qué no? Si tu meta es aumentar músculo, entonces, ¿cómo puedes favorecerlo de la alimentación? Aprender a leer etiquetas, salud intestinal como en general, planeación del menú. Son como diferentes sesiones, ¿verdad? Que hablamos de temas que son súper importantes y que también tienen como demasiada misinformation, como, ¿verdad? Como en redes. Sí, eso te iba a decir, que qué importante porque también te da como adueñarte vos de esa información para que vos sí tengas criterio con respecto a lo que ves en redes. Entonces es como, no, esa persona lo está exagerando para hacerse viral, porque pasa también. Total, exacto. Entonces, qué importante, qué bonito, y también como para poderlo aplicar a la propia vida de uno. Como que no es lo mismo, y obviamente tu papel, no sé, o sea, sigue siendo demasiado importante porque vos tenés como toda la experiencia y la guía y le decís, bueno, esto es lo que tenés que hacer, pero qué bonito de uno entender por qué te lo estoy mandando. Eso es lo más no importante. Me estoy inventando, es porque eso es lo que vos ocupás. Eso es lo que a mí me gusta y por eso yo me tomo tanto tiempo en la consulta. A mí no me gusta decirle al paciente, no, no haga eso, haga esto. Me gusta ¿Cómo hace esto y ya? ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es tu convicción para entender primero por qué el paciente hace eso? O sea, o por qué no come esto, ¿por qué? ¿Qué significa para vos? ¿Qué está en tu mente? ¿Qué te enseñaron? ¿O qué has aprendido? ¿Qué has visto? Y ahora sí te voy a contar yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que viene? Y cómo eso, ¿verdad? Si uno cambia el concepto, si uno cambia la convicción, ¿verdad? Es mucho más fácil cambiar hábitos o cambiar prácticas. Pero es lindísimo. Y el otro programa es de Mindful Eating, que también es una de otras de mis pasiones en nutrición, de la alimentación consciente. Y es un programa tan, pero tan lindo, tan sanador, que es un programa de 6 sesiones en donde profundizamos mucho como de la relación con la comida y o sea, como todo lo que hay detrás de las decisiones que tomamos de alimentación, porque también pensamos que es puro como fuerza de voluntad o que yo lo hago bien o mal. Y no, es como, ¿verdad? ¿De dónde sale todas esas decisiones, verdad, que estás tomando y cuál es la razón, verdad? Entonces, es súper bonito llevar mucho más presencia a todas esas decisiones que tomas de alimentación y todo desde un enfoque, eso, como no extremista, sino como que al final de verdad todo lleva a bienestar. Esa es una de mis mayores intenciones, porque también yo creo que allá afuera hay mucho de eso como, te voy a enseñar a leer etiquetas, entonces, Dios, no te vas a comer ningún alimento que tenga más de 5 gramos de azúcar, ¿verdad? Y entonces comenzás a generar miedos en lugar de libertad, en lugar de una mejor relación con la comida. Entonces, la idea es empoderar, como decías vos, como sentirse empoderado para tomar decisiones que te favorecen más. Sí, para poderlo hacer, sí, como más conectado con lo que te va a funcionar, pero sin como esta mentalidad de restricción. Sí. Que también hace mucho daño. Sí, demasiado. Como que, y también está muy generalizado y muy normalizado. Sí. Pero siento que es muy bonito eso que decís, como también para empezar a conectar con... Me parece que yo alguna vez había escuchado como de los beneficios que tiene el mindful eating, porque también como en temas de saciedad y de todo, porque uno muchísimas veces come y no te das ni cuenta, ni siquiera tu mente ni se enteró que ya estás lleno hace rato. Claro. Y uno nada más está en automático, desconectado completamente. Exactamente, eso sí, es uno de los ejemplos perfectos de cómo el mindful eating nos puede ayudar a, ya sea
o alimentarnos mejor en más bien más cantidad, porque también hay gente que, ¿verdad? Que a veces me dice, no, Se yo me olvida toda la comer. tarde no comí, ¿no? Sí, Y sí. no, pero no me da hambre. Y yo, ok. Ajá. Y ¿verdad? Y vos crees, y te hace falta energía, te sentís como con sueño, tal, ¿verdad? Sí. Pues sí, vos sabes Ajá. que sí, ¿verdad? A veces me siento como que necesito algo para despertarme, tal. Y bueno, ¿será que tu cuerpo necesita energía? Y ya No lo después de varias relacionaban. sesiones, ¿verdad? Es Ajá. como la persona va descubriendo Sí. cómo relacionarse con esas señales que el cuerpo da, Ujú. porque también las señales, si vos las vas apagando, ¿verdad? Muchas Sí. veces, eventualmente ya no están ahí tan Ujú. evidentes. Entonces, como volver a reconectar con eso. Qué bonito. Ujú. Nati, y tal vez como ya para ir cerrando, Sí. ¿tenés algún consejo que quieras compartir con personas que sean profesionales como vos, que tal vez están por iniciar, como que quieran, o sea, en cualquier carrera que sea, que quieran como empezar a ofrecer sus servicios, pero están ahí como con esos nervios de empezar, de cómo me va a ir, de cómo voy a hacer como para conseguir clientes o pacientes? ¿Qué les dirías? Wow. Sí, qué difícil. Vamos a ver, no sé, de mi experiencia yo diría que, como te estaba diciendo ahora, yo creo que mi mayor consejo sería que sepan que es, o sea, que es de tiempo, que toma tiempo crear una, sí, una base de clientes, Ujú. ¿verdad? O crear también como una Estabilidad. carrera, Ujú. ¿verdad? Que la Ujú. gente te vaya conociendo. em, y experiencia sobre todo, porque al final también en estos días yo decía como, hay que empezar por algo. Y en estuve la semana pasada en un congreso en donde yo decía, ¿cómo ha evolucionado la forma en la que yo doy consulta? Porque yo hace muchos años no preguntaba un montón de cosas que yo pregunto Ujú. hoy, o mi consulta no duraba lo que dura hoy, o Ujú. yo no podía ver en un paciente lo que hoy Ujú. puedo ver, ¿verdad? O sea, como intuir, sino que entonces, primero no tener miedo a empezar, porque uno Ujú. tiene que empezar. Y yo digo, tal vez, pobrecito, un paciente mío de hace 10 años, porque, ¿verdad? Nada que ver Ujú. con la atención que yo le daría hoy. Pero bueno, Ujú. en ese Ujú. momento yo hice mi mejor esfuerzo. Ujú. Y yo no creo que haya hecho un mal trabajo, simplemente yo creo que la frase es como I didn't know better, ¿verdad? Ajá, Pero, ajá. pero yo estaba haciendo mi mejor trabajo. Y entonces es eso, hacer tu mejor trabajo siempre. Vas a ir evolucionando, no dejes de evolucionar, especialmente si son profesionales en salud. También Ujú. uno de los mayores consejos es nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Y estar Actualizarse. constantemente buscando a dónde aprendes, Sí, ¿verdad? sí, De los temas en los que querés ir sí. trabajando, especializándote, pero nunca dejar de aprender y saber que sí, que es un proceso y también lo más importante es como tener mucha vocación, o sea, amar lo que uno hace también, como disfrutarlo, eh, que tenga un propósito, sí, muy claro y que te llene eso al final, sí. Qué lindo, me Sí, encanta. Gracias, Nati, por compartir eso. gracias a vos. Contanos dónde te pueden encontrar. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ok, mis redes sociales, tengo Instagram que es @ndhcenter. Y está también el de Sana, que pueden buscarlo como @SanaActive. Y es otro tema, pero que hasta pena me va a decir. Me quedé sin Facebook. Me siento como mi abuelita o mi papá diciendo, se me perdió el Facebook. No sé cómo pasó, pero creo que lo que pasó fue que usaba para Facebook mi correo del cole y tenía como 10 años de no abrir ese correo y supongo que mi cuenta de Facebook se fue con ese correo en algún momento de la vida. Entonces, ahí estamos tratando de recuperar la cuenta de NH Center porque esa sí está, la mía personal desapareció. Pero bueno, de momento Instagram, y me pueden encontrar en el Centro Médico Momentum Escazú. Y tengo una asistente que es la que lleva mi agenda, entonces el contacto está en mi Instagram, ahí con Joana, que es mi asistente, al 60 60 90 15. Súper. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir. Sí, qué bonito. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bye. Este es un podcast de Fepso Producciones.